En esta ocasión vamos a revisar algunas funciones básicas, pero que son muy útiles en Excel. Supón que tienes una hoja de cálculo con la información que se ve aquí en el esquema. ¿Deseas obtener esta información? ¿Te interesa saber cuál es el promedio más alto, el promedio más bajo, cuántos reprobados hay en el primer parcial y cuántos reprobados hay en el segundo parcial? Además, quieres que Excel te resalte las calificaciones reprobatorias en ese rango de datos. El promedio más alto lo vas a calcular usando la función max. En H4 habría que capturar la fórmula igual max y entre paréntesis D2, D11. Esta función lo que le dice Excel es que debe buscar el valor más alto dentro del rango de datos que va de las celdas D2 a D11, que es donde están los promedios. Y ahí te mostrará el promedio más alto, que en este caso es de 9. Ahora, en la celda H6 quieres ver cuál es el promedio más bajo. La fórmula en D6 sería, usando la función min, como se ve en el esquema, la fórmula debe decir igual min y entre paréntesis D2, D11, que es el rango donde están los promedios. Y verás que Excel te muestra que el promedio más bajo es de 4.5. Ahora quieres que Excel te diga cuántos reprobados hay en el primer parcial. En este caso vamos a usar la función contar.si. Esta función la vamos a capturar en la celda H8. Y ahí la función quedaría de la siguiente forma. Igual contar.si y entre paréntesis el rango de datos que sería de B2 a B11, que es donde están las calificaciones del parcial 1. Y enseguida la condición que sería que sean calificaciones reprobatorias, es decir, que sea menor que 6. Excel va a buscar entonces en este rango de celdas, de B2 a B11. Y va a buscar cuántas celdas tienen un valor menor que 6. Y como ves, son 3 los reprobados en el parcial 1. Para saber cuántos reprobados hay en el parcial 2, habría que capturar una fórmula o una función en la celda H10. En la celda H10 habría que utilizar la función contar.si y quedaría como igual contar.si y entre paréntesis C2, C11, que es el rango de datos donde están las calificaciones del parcial 2. Y añadimos la condición que es que la calificación sea menor que 6. Y después de que Excel cuente cuántas calificaciones hay menor que 6, te dirá que hay 2 reprobados en el parcial 2. Ahora quieres que Excel te señale cuáles son las calificaciones reprobatorias en el rango de datos donde hay números, es decir, donde están capturadas las calificaciones. Para esto se utiliza el formato condicional de Excel. Primero debes seleccionar el rango de calificaciones, que va desde B2 hasta D11. Después, en la pestaña Inicio, seleccionas Formato condicional. De ahí seleccionas Resaltar reglas de celdas y como quieres que se resalten las calificaciones reprobatorias, eliges la opción que dice es menor que. En la ventana que aparece especificas el valor de 6
para que sean resaltadas las celdas que tengan un valor menor que 6, es decir, una calificación reprobatoria. Pulsas el botón Aceptar y Excel habrá resaltado las calificaciones reprobatorias en el rango de datos que tú le especificaste. Supón que cambies la calificación del alumno 5 en el parcial 2 y que en lugar del 5 le pones un 8. Estas dos celdas ya no estarán resaltadas porque ya no son reprobatorias. Al darle una calificación de 8 al alumno 5 en el parcial 2, esta calificación ya no es reprobatoria y el promedio tampoco. Por eso es que las dos celdas ya no estarán resaltadas. Estas funciones te serán de utilidad en varios casos, aunque son básicas, pero son muy útiles. Espero que el video haya sido de utilidad y nos veremos en videos posteriores.